Capítulo 19. De la humildad, cortesía, silencio y maña del indio. De su humildad he manifestado largamente a vuestra majestad, donde he tratado de la devoción y paciencia del indio. Pero puedo volver a asegurar a vuestra majestad que si hay en el mundo, hablo de los efectos de la naturaleza, y no hablando de los de la gracia, mansos y humildes de corazón son los indios, y que estos naturalmente parecen los que aprenden del Señor, cuando nos dijo que aprendamos de su divina majestad a ser mansos y humildes de corazón. Porque estos angelitos ni tienen, como se ha dicho, ambición, ni codicia, ni soberbia, ni envidia, y no es más humilde que ellos el suelo que pisamos. A trabajo alguno no hacen resistencia considerable. Si les riñen, callan. Si les mandan, obedecen. Si lo sustentan, los reciben. Si no lo sustentan, no lo piden. Cuando llamé a 2 indios de la Mixteca para ver cómo labraban las piedras que he referido, ordené a un criado se les diese cada día a cada uno 2 reales y de comer, y se cuidase mucho de ellos. Y así lo hacía. Pero un día, con otras ocupaciones, se olvidó el criado de llevarles la comida al aposento donde estaban trabajando. Llegaron las 4 horas de la tarde y no se había acordado que tales indios había en el mundo. Y entonces, reparando el criado en ello, fue a llevarles de comer y los halló trabajando con la misma alegría que si les hubiere proveído convenientemente. Y diciéndoles el repostero que por qué no habían salido del aposento a pedir comida, pues estaba abierto y podían andar por toda la casa libremente, se rieron, diciendo que no importaba, y con esta paz, humildad y resignación obran comúnmente estos naturales. La cortesía es grandísima, porque todos ellos son muy observantes en las ceremonias de reverencia y veneración a los superiores, y no se verá ninguno que deje de estar atentísimo en este cuidado. En llegando a donde está el superior, se arrodillan. Siempre vienen a sus negocios 10 o 12, y en diciéndoles que se levanten, lo hacen y bajan los ojos, los que acompañan al que ha de hablar. Y este solo propone la causa y hace su razonamiento, y los demás callan como si fuesen novicios. Nunca se van sin besar la mano, y si se lo niegan, se desconsuelan mucho, pero lo disimulan y callan. Y al salir es con grandísimas sumisiones y humildades. Entre sí nunca se hacen descortesía, sino que con una llaneza muy fraternal se tratan y respetan unos a otros, conociéndose las diferencias de los puestos y calidades. El silencio es admirable, porque si están 2 horas y más aguardando a entrar, a hablar a alguien superior, aunque si hayan 20 o 30 indios juntos, como ordinariamente sucede, todos callan y se están en pie o sentados con un profundo silencio. Y si hablan alguna cosa es tan bajo que solo se oyen los unos a los otros y no otros circunstantes. Y así no les he oído jamás vocear, sino que solo usan de la voz conforme lo pide la necesidad. Rarísimas veces chancean ni se burlan unos con otros, y el reírse señaladamente entre españoles es tarde o nunca, y el manifestar vana alegría, sino que siempre obran con severidad y veras y atentos a lo que se les ordena. Si bien cuando les hacen algún bien, no dejan de descubrir muy decentes señales y afectos de alegría. No conocen jactancia ni vanagloria, sino que aunque hagan excelentemente una cosa, y con destreza, brevedad y curiosidad, no hacen más cuenta ni estimación que si no hubieran obrado cosa alguna o la hubieran hecho un vecino.
Entre ellos el hablar es preeminencia tan grande que es señal de superioridad, como lo es de subordinación y de obediencia el callar. Y por esto delante de los superiores, así españoles como indios, callan siempre los inferiores, si no son preguntados, en tanto grado que para decir a uno príncipe y mayor y cabeza de los otros indios o españoles, lo llaman tlatoani, que quiere decir el que abra, porque tlatoa quiere decir hablar. Como quien dice el que solo tiene jurisdicción para hablar, y tan grande como esto es su silencio. Tienen mucha reverencia los plebeyos a los nobles entre sí, y los mozos a los viejos, y estos son muy templados y se precian de saber y enseñar a los demás, y ordinariamente enseñan a los niños y niñas a rezar, y no se desprecian de ello por nobles que sean. Muchos de estos viejos nobles son amigos de saber sucesos y acaecimientos públicos, y yo fui a un lugar que se llama Zongolica, que está entre unas tierras y montañas muy ásperas, donde había un viejo de 80 años y que tenía traducidos en su lengua algunos pedazos de Fray Luis de Granada y muchos apuntamientos de historias. Y habiendo predicado un predicador cierto ejemplo y dicho en el sermón que había sucedido en Alemania, se llegó a él este viejo venerable después de haber predicado y le dijo: Padre, aquel caso que referiste en el sermón, dime, ¿en qué Alemania sucedió? ¿En la baja o en la alta? De suerte que allá, en aquel cabo del mundo, donde ni tienen libros, ni noticias, ni letras, sino eterna servidumbre y soledad, sabía el viejo que había dos Alemanias. En todo lo que son cosas mecánicas se hallan notablemente mañosos y diligentes, y en obrar lo mismo a menos costa y con mayor brevedad, hacen gran ventaja a cuantos he conocido. Visitando mi diócesis, hube de detenerme por ser ya Semana Santa, en un lugar de menos de 40 indios, que se llamaba Olintla, en medio de unas sierras muy altas, de una provincia que llaman Totonacapa, y habiendo de consagrar el santo óleo y crisma en su iglesia, y hacer los demás oficios y los comunes de aquel santo tiempo, fue necesario que se hiciese monumento y tablado para la consagración, y que después todo se desocupase para los oficios del Viernes Santo y las órdenes que celebré el Sábado Santo, y alegres los indios de haber de participar y asistir a aquellos santos ministerios, obraron con tanta facilidad, expedición y brevedad cuanto fue necesario al intento, y con tan buena inteligencia en todo, que nos quedamos admirados, porque hicieron un monumento muy alto, con muchas gradas, por donde pude subir a colocar el Santísimo, sin clavar tabla ninguna, ni tener hierro, ni hachas, ni azuelas, ni clavos, ni tachuelas, ni instrumento alguno de los comunes de carpintería. Y ataban unas tablas a otras, y a los pies de madera sin cordeles, valiéndose de bejucos y otras cosas naturales, y con tan buena y segura disposición, que hicieron con igual seguridad los tablados y los deshicieron, y volvieron a hacer otros en 8 o 10 horas, como en la catedral los españoles, con 10 doblada costa, tardándose 6 u 8 días. Capítulo 20. De la limpieza del indio y de su paz. Pues sobre ser industriosos son notablemente limpios y aliñados, y en aquella pobreza con que viven, no se les ve cosa desaliñada, porque como quiera que andan descalzos y que comúnmente no traen más que 3 alhajas sobre sí, que son la tilma,
la camisa o túnica y unos calzones de algodón. Con todo eso aquello mismo lo traen limpio y se lavan muchas veces los pies, y cuando han de entrar en la iglesia o en alguna casa, procuran lavárselos primero, y en las manos, rostro y cuerpo siempre andan limpios y tienen su baño para esto que llaman temazcales. Y con este cuidado y limpieza crían a todos sus hijos. Luego que nacen los hijuelos, los llevan al río a lavar, y aún las madres apenas los han echado de sus entrañas, cuando ellas también se van a lavar con ellos. Cuando van a la iglesia es mucho mayor su limpieza. Y sucedía venir aquellos pobres indios con sus mujeres a oír misa, habiendo andado 2 y 3 leguas por partes húmedas, lloviendo y con muchos lodos, y al entrar en la iglesia iban tan limpios y aseados que causaba admiración. También entre sí es su trato común muy llano, y apacible y pacífico, y raras veces tienen pendencias, y si tienen algunas, luego se quietan y se pacifican. Y en las montañas y tierras, que están más apartadas de nosotros, viven con mayor quietud, porque no hay quien siembre rencillas ni divisiones entre ellos. Y finalmente, si no es por grande violencia o vehemente persuasión de extranjeros y gente ajena de la nación, raras veces se mueven a discordias, pleitos ni diferencias, aun cuando les hacen agravios más que comunes, por ser su condición sufridísima y pacientísima, y ellos muy humildes y mansos de corazón. Capítulo 21. Respóndese a algunas objeciones que se pueden oponer. Bien sé que algunos podrán decir que también hay algunos indios mandoncillos, rigurosos, codiciosos y altivos, iracundos y sensuales y con otros vicios. A que satisfago que yo no refiero en este discurso los naturales de cada individuo y persona, sino de toda la nación en común, y hablando generalmente, a la cual y a su dulce y suave natural, no debe desacreditar que entre ellos hay algunos hombres que, como hombres, se desvíen del común. De la manera que no se desacredita una religión entera, con el descuido de particulares religiosos, ni el estado eclesiástico, con las imperfecciones de 4 o 6 clérigos. Lo que puedo asegurar a vuestra majestad es que comúnmente los indios son de estos naturales, y que con mediano cuidado y doctrina, concurriendo la gracia de Dios que nunca falta, y más a los pobrecitos, se les puede conservar en estas inclinaciones, y que si no es el vicio de sus bebidas compuestas, de algunas raíces de hierbas, a que son muy inclinados, que es vicio nacional, como en Europa, en unos reinos, el ser soberbios y coléricos, y en otros fáciles y ligeros, en otros pusilánimes y mendigos, y en otros a ira y bandos, y en otros al latrocinio, y en otros a la gula. Es certísimo que los indios están más lejos de lo principal y peor de que se compone todo lo malo del mundo, que es soberbia, codicia, envidia, ambición, sensualidad, ira, gula en el comer, pereza, por accidente los que cuidan de que trabajan, de juramentos, juegos, blasfemias y finalmente de todos los vicios, si no es el de estas bebidas, que frecuentemente los turban y ocupan los sentidos, que no las demás naciones, porque en todos estos vicios que he referido se hallan, si no del todo contenidos, muy libres, y de manera que apenas puede decirse que entre ellos hay codiciosos, ambiciosos, ni crueles, ni blasfemos, ni juradores, ni pródigos, ni avaros, ni los demás vicios, que hacen rigurosa guerra a la virtud. Y también puedo asegurar 2 cosas. La primera,
que si entre ellos hay algunos ladrones, son los que se han criado y viven con los que no son indios, sino entre nosotros y otras naciones de Europa. Y rara vez hurtan los indios, que no los guíen, encubran y promuevan, y guarden las espaldas otros de otras naciones. Y lo mismo digo cuando incurren en los demás vicios. La segunda, que cuando mira estas bebidas, que es su mayor fealdad, las dejaran fácilmente los indios, si muchos superiores a quien toca cuidaran la tercia parte de quitarles este vicio, que otros cuidan de promoverlos a él. Pero como sobre el pulque, bingüi, tepache y otras bebidas impuras ha puesto la codicia su tributo, y la bebida del indio es la comida del juez, crece en el miserable la relajación, al paso que en el rico la codicia. Sin que pueda dudarse, señor, que de la manera que debe la América a la Corina y católicas armas de vuestra majestad y a su esclarecida piedad y de sus gloriosos antecesores el haber desterrado de ella la idolatría y el comer carne humana y otros abominables y nefandos vicios que frecuentemente acompañan a la ciega gentilidad, le debería también, si quisiesen los ministros inferiores, el desterrar de los indios este vicio, el cual respecto de los otros es ligero y mucho menos vehemente para defenderse en él, por suplirle el beber estas bebidas ilícitas los indios, con otras mucho más sabrosas que son lícitas, con que este defecto en una naturaleza como la humana, tan llena de imperfecciones, no hace que los indios desmerezcan la gracia y amparo real de vuestra majestad, y su conmiseración, y el mandar que se ejecuten eficazmente sus santas y religiosas leyes, y el gran número de órdenes y decretos que tiene dados para la conservación de tan leales y humildes vasallos, y de la real y católica corona de vuestra majestad. Ni se admirará que vasallo, ministro y sacerdote tan obligado a Dios y al servicio de vuestra majestad como yo, y padre espiritual de tantos hijos de esta nación, como tengo en estas provincias, haya procurado, y procure esforzar la razón y alivio de estos sus pobrecitos y miserables vasallos de vuestra majestad, y solicite ahora su conservación y consuelo, y más, cuanto me consta cuán gran servicio hará en esto a Dios y a vuestra majestad. El obispo de la Puebla de Los Ángeles.